En este video miraremos para resolver dos desigualdades de valor absoluto. Expresaremos cada una desigualdad compuesta, un gráfico y utilizando la notación de intervalo. En el primer ejemplo tenemos el valor absoluto de 2x más 3 igual menor que 7. Así que lo primero en reconocer aquí es que estamos buscando valores de x, para que 2x más 3 tenga una distancia de 0 menor que 7. Y desde el símbolo de desigualdad original es menor que, vamos a escribir esto como dos desigualdades conectadas por la palabra y, lo que significa que estamos buscando la intersección de dos desigualdades lineales. La primera desigualdad va a ser 2x más 3 menor que 7. Tenga en cuenta que para esta desigualdad solo dejamos el valor absoluto, y 2x más 3 deben ser menos 7. Así que para la segunda desigualdad dejamos el valor absoluto, reversamos el símbolo de desigualdad y cambiamos el signo del 7. Así que ahora solucionaremos estos y graficar la intersección de los dos en la línea de números. Así que resultaremos 3 hexanewtones a ambos lados. Estos serían 2x menor que 4. Dividan ambos lados por 2. Tenemos x menor que 2, y ahora solucionaremos la segunda desigualdad. Sustrato 3 en ambos lados. Esto debe ser 0, así que tenemos 2x menos 10. Dividir ambos lados por 2, y tenemos x menos 5. Así que aquí está la solución como una desigualdad compuesta. Así que ahora graficaremos estos dos y buscaremos la intersección. Tenemos x menor que 2, tan punto abierto en 2, flecha a la izquierda. Y x tiene que ser menos 5, tenemos un punto abierto en menos 5, flecha a la derecha. Ahora, este no es el gráfico de nuestra solución, porque estamos buscando la intersección de estos dos intervalos. ¿Cuál es el intervalo que se ha graficado dos veces? Para ver qué va a ser el intervalo entre menos 5 y más 2. Vamos adelante y limpie esto. El gráfico de nuestra solución sería este intervalo aquí, que significa usar la notación de intervalo. Tenemos el intervalo abierto de 5 a más 2. Por lo tanto, usamos una paréntesis redondeada aquí, así como aquí, para mostrar que los puntos finales no están incluidos. Ahora vamos adelante y mire un segundo ejemplo. Aquí tenemos el valor absoluto de 3x, 1 igual 5. Por lo tanto, estamos buscando el valor de x, para que 3x, 1 tenga una distancia de 0 que es mayor que 5 unidades. Y desde el símbolo original de desigualdad es igual, tenemos dos desigualdades conectadas por la palabra o entonces, la primera desigualdad va a ser 3x, 1 igual 5. Así que la primera desigualdad solo dejamos el valor absoluto, o por la segunda desigualdad que dejamos el valor absoluto, revierte el símbolo de desigualdad para que sea igual. Y luego cambiar el signo de los 5 para tener menos 5. Así que ahora solucionaremos y grafaremos estas dos desigualdades, y la solución será la unión de estos dos intervalos. Aquí agregaremos una a ambos lados. Debe ser 3x igual 6. Dividir ambos lados por 3. Así que tenemos x igual 2 o... Y luego solucionaremos la segunda desigualdad. Entonces esto sería 0. Tenemos 3x igual menos 4. Dividir ambos lados por 3. So x igual menos 4 3. Así que ahora graficaremos estos. Para x igual 2, esto incluye el valor de 2. Así que habremos un punto cerrado aquí, flecha a la derecha para los números mayores a 2. Entonces para menos 4 3, estará entre menos 1 y menos 2, más cerca de menos 1. Solo digamos que está aquí. Hacemos un punto cerrado el menos 4 3, y luego para valores menos de menos 4, tenemos una flecha a la izquierda. A medida que avanzamos hacia la derecha, nos estamos acercando al infinito positivo, y a la izquierda nos estamos acercando al infinito negativo. Utilizando la notación de intervalo, el intervalo del menos 4 3 al infinito negativo, incluyendo menos 4 3, tenemos infinito negativo, menos 4 3.
Mostrar el intervalo incluye -4 3. Hacemos un soporte cuadrado aquí, una paréntesis redondeada sobre infinito negativo, o en lugar de usar o, a veces, usted verá el uso del texto u para unión. Significa lo mismo. Y luego el intervalo de 2 al infinito, incluyendo 2, se cerraría en 2 y luego usaremos una paréntesis redondeada en infinito positivo. Bien, eso va a hacerlo para estos dos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.